8 meses de gobierno del presidente Macri y siempre se hacen balances, ¿no es cierto?, de gestión. Pero claro, en los últimos tiempos ha habido sucesos en nuestro país que desde ya han tenido un efecto multiplicador muy importante. Tal es el caso, por ejemplo, de los tarifazos, dando cuenta, ¿no es cierto?, del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deja de lado para los aumentos aquellos que somos usuarios residenciales, o sea, un 26%, y el 74% sí permanece entonces con el aumento de las tarifas. Tal es el caso de los comercios, pequeñas y medianas empresas e industrias. Pero hay que ver, digamos, qué impacto, sobre todo con este tema y la situación económica general, ha tenido como incidencia en las encuestas. Raúl Aragón es analista de política nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué datos extrajiste respecto de la imagen de Macri en relación con estos sucesos que me parece que han sido los más rutilantes? Sí, ¿no? terribles, ¿no? Ha habido una caída significativa. Macri arranca con más del 70% de imagen positiva. Estoy hablando de Capital Federal, que es donde mejor mide, es la cuna del PRO. Además ha tenido 2 gobiernos consecutivos. 2 gobiernos que han sido con un alto grado de aceptación o aprobación por la población. Ha caído desde 70, viene descendiendo desde diciembre del año pasado, desde que asume con 70 puntos. Ha venido bajando, pero se había estabilizado arriba de los 50 puntos, 53, 54 puntos, según a qué encuestador escuches. Si alguna Siempre Capital Federal. Siempre Capital Federal. Después te voy a contar el resto. Está, pero para imitar. Tras el anuncio de tras la caída del anuncio de los tarifazos, bajó 8 puntos. ¿8? 8 puntos. Está ¿En cuánto tiempo? Y está en menos de un mes. Claro. Cuando llegaron las primeras boletas, ahí fue el gran descenso. Está en 47 puntos ahora, 46 puntos de imagen positiva y 43 de imagen negativa. O sea, lo que pierde de positiva va a negativa directamente, sin ir a la escala intermedia. Esto no quiere decir que comprometa la gobernabilidad. Es decir, es algo que puede recuperar si hace bien las cosas. Yo recuerdo, ustedes recordarán también, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de la Guerra del Campo, tenía 15, 20 puntos de imagen positiva. La en el resolución 2008. 125. Sí. Bueno, de hecho, hubo elecciones legislativas en ese momento que le fueron adversas, digamos, en cuanto a la composición en 2009 le fue mal. Ese fue el costo político, ese fue que el pagó. Pero 2 años después... Ganó con el 54% Claro, y 70% de imagen siempre positiva. O sea, se puede volver de eso. Claro. Usted dice que cuando arrancó la presidencia en Capital Federal, la imagen estaba en 70%. 70 y algo, sí. Ahora está en 40 y 46. ¿Siempre fue descendiendo? ¿Fue una línea recta o tuvo ondulaciones? Es que se estabilizó a partir de febrero. Se estabilizó en febrero, final de febrero, principio de marzo, se estabilizó en 52, 53 puntos. Al principio había salido del cepo, bueno, muchos dicen exitosamente. Pagó un costo al principio. Arregló con los buitres, claro. fue ya no tanto éxito, muchos dicen, pero bueno, más o menos eran buenas decisiones. Y después vino el tarifazo. Después vino el tarifazo, o sea, bajó, hubo una planicie y ahora volvió a bajar. Los encuestados, ¿hacen responsable a Macri del tarifazo? Sí, definitivamente. ¿En qué porcentaje? Sí, a él definitivamente. No, absolutamente. O sea, es un altísimo porcentaje que lo hace responsable. Está claro que la decisión la toma el presidente y además todos sabemos una decisión de esta magnitud no la toma inconsultamente un ministro, no puede en ningún país del mundo, ni mucho menos. Desde ya porque fija la política económica. Claro. Ahora, respecto al impacto que han tenido las tarifas, ¿no? La gente, ¿qué es lo que más le preocupa y qué comportamiento ha tenido en relación con las tarifas? Es curioso, porque vos preguntás, ¿está de acuerdo con el sinceramiento de las tarifas o el sinceramiento de las tarifas? Y tenés un 70% que te dice que sí. Claro, o sea que tiene que haber aumento. Tiene que haber aumento. Sí. Cuando le preguntás si están de acuerdo con cómo lo hizo, tenés un 70% que te dice que no. Claro, porque la cuestión no es una contradicción eso. No es una contradicción. Están de acuerdo con que hay que aumentarlas, porque las tarifas están retrasadas, y no están de acuerdo en la forma en la que se hizo. O sea, no es contradictorio. No es en absoluto. ¿Qué espera la gente? ¿Un gradualismo? Y si fuese así, gradualismo. ¿Y qué porcentaje de aumento le parecería razonable a la población? Mira, eso no lo hemos medido en realidad, pero hay un indicador. Creo que si uno aumentara hasta un 100% sería tolerable para la población. Es decir, el doble. El doble porque era muy baja la tarifa. Pero no llega al 400%. No, al 400% no. Pero además hay un dato más. Antes de la segunda vuelta, nosotros preguntábamos, ¿está de acuerdo con que hay que modificar las tarifas, etcétera, etcétera? Sí. 70, 75%. Y después preguntábamos, ¿qué quiere? ¿Hacerlo gradualmente o todo junto, un shock? Gradualmente nos daba 70%. Claro. Si nosotros tenemos ese dato, ¿cómo no lo va a tener el presidente? Ahora, muchos dicen, usted como analista lo debe saber,
que las medidas más impopulares siempre las toman los gobiernos apenas asumen. Sí. O sea, me acuerdo desde Menem con los indultos a la cúpula militar, de la Rúa con la subida de los impuestos con Machinea. Sí. Y en el caso de Macri estaban como las dos teorías, la de gradualmente o muchos decían, bueno, como una curita, tac, rápido. Sí. ¿Qué pasa con eso de que los gobiernos siempre en un comienzo, cuando son recién reelectos, aprovechan para tirar todas las malas noticias juntas? Es lo que dice el manual y es correcto, porque vos todavía tenés pero es contradictorio, porque por un lado dicen, no, lo tiene que hacer rápido porque recién lo votaron, pero al mismo tiempo no fue lo bien recibido no por la fue gente. Rápido, demoró demasiado y además no fue, en realidad, si vos mirás bien, no fue ni gradualismo ni shock, porque la tarifa de la luz todavía tiene un 30% de subsidio y la del gas 60% de subsidio, claro. O sea que no fue shock. No fue ni gradual ni shock, quedó entre medio y además para mí el error fatal es no explicar por qué el aumento, es decir, dar una conferencia diciendo, miren, cuesta tanto, tenemos que pagar tanto. Eso fue un error fatal porque la gente lo que no entiende, lo que le fastidia a la gente es no entender por qué. Claro, y el tema de las audiencias públicas que fueron salteadas por el gobierno y ahora el fallo de la Corte Suprema de Justicia obliga a realizarlas, ¿no? Pese a que también aclara el fallo que es potestad del Poder Ejecutivo fijar el aumento de las tarifas en cuanto a los servicios públicos. Pero en este sentido, ¿qué importancia le da la gente a las audiencias públicas? No, ninguna. Primero que tiene muy poca prensa, o sea, claro. Es verdad. No tiene mucha idea no tiene mucha prensa. Al no Segundo, ser vinculante. Y no es vinculante. Pero es importante porque cada uno mismo se puede presentar, que es lo que estoy diciendo, a mesa de entradas de largas, y se los reitero, de todos los días hábiles, de 10 a 17 horas, te escribís que vas a título personal para representar tus intereses o intereses colectivos. Ok, ¿y lo que se resuelve ahí es lo que se hace? No, porque no es vinculante. ¿Para qué voy a ir? No, claro, es que no tiene sentido, es como una especie de catarsis grupal. No, pero ojo, porque las organizaciones que también nos representan a nosotros, a los usuarios y consumidores a los cuales les debemos desde ya esa representación, porque muchas veces los beneficios también nos llegan a todos nosotros. Si bien no es vinculante, por supuesto ejerce, supongo yo, una suerte de presión, o bueno, es escuchar a la gente, y de todas maneras también, ¿para qué van? Para derribar argumentos que son presentados por el Gobierno Nacional para establecer aumento de tarifas. En ese sentido creo que tiene mucha utilidad. Ahora, el fallo de la Corte complica y mucho. Primero porque la oposición no quedó conforme, están la gente del Frente para la Victoria, la gente del peronismo con Bocio y el Frente Renovador, están seriamente trabajando en una ley que anule los aumentos. Y eso va a tener otro costo político, porque Macri le va a tener que vetar a esa ley de nuevo. Claro. No la puede dejar. Y a la vez el hecho de postergar todo aumenta el déficit fiscal, porque mientras tanto hay que seguir subsidiando a pleno a las compañías eléctricas y gasíferas. En realidad es un tema muy complejo, y ya que se tomó en deuda para pagarle a los buitres, tendríamos que tomar deuda para financiar una transición gradual en el sinceramiento de las tarifas, que es absolutamente necesario. O sea que el daño ya está hecho, a eso se refiere usted. O sea, el haberse quedado en la mitad del río, que es, ni dejaban las tarifas como era antes y se hacía gradualmente, ni tarifazo, pero tarifazo completo y hablemos de otra cosa. Se quedó justo a mitad del río. Se quedó a mitad del río. Y eso afecta a la imagen negativa del gobierno. Claro que afecta a la imagen negativa del gobierno y cuando termine de sincerar la otra mitad le va a volver a pasar. Claro. Yo creo, y no lo digo con el sentido de descalificación, con la intención de descalificar al presidente, hay que respetar la investidura presidencial, pero creo que no entienden la política. No entienden la política, entonces cometen errores. ¿Se acuerdan los primeros días de gobierno con el decreto de necesidad de urgencia para nombrar a los dos jueces? Sí, a los dos jueces. Rosenblatt y innecesario, dijeron muchos. Pero era solo hablar con Miguel Pichetto, que es un hombre que ha demostrado, a pesar de que viene del peronismo y del Frente para la Victoria, ha demostrado una inmensa voluntad para generar gobernabilidad. Bueno, de hecho también con los fondos buitres, su apoyo, digamos, su discurso, que lo pasamos en vivo, yo tenía un programa a la noche acá, lo pasamos en vivo, fue, digamos, de una alianza en el sentido de que hay que pagar a los fondos buitres sin poner ningún palo en la rueda. Pero no es el caso del Frente para la Victoria ahora y del peronismo en general, como bien destacás, porque en realidad están divididos en cuanto a cómo hacerlo, pero sí enfrentar al gobierno en el marco del Congreso Nacional. Entonces tenemos por un lado el Poder Judicial y por otro lado también el Poder Legislativo. Y le comentaba a Diego antes que Martina Fons, que es la jueza que falló en contra de los aumentos de la luz, que además es aquella que además se le encontró una granada en los últimos días para que la gente sepa. En tacho de basura,
a metros nomás de su casa ahí en Chacarita. Bueno, ella me decía, hay en las boletas un tema impositivo, y si es impuestos tiene que pasar por el Congreso. Y ahí ya dije, bueno, si pasa esto también se complica del todo. Sí, se complica, ¿no? del todo, se complica. Pero del fue todo. interesante el planteo que me hizo, porque a mí no se me había ocurrido eso. Sí, es cierto eso. ¿No es cierto? Sí, y ella pertenece al Poder Judicial. Claro, es de ella. Claro, o sea, es algo, digamos, de otro poder. Sí, eso, por ejemplo, digamos que no terminan de entender que tienen que jugar con el resto de las fuerzas políticas. Y hay una cosa que es central en el tema de las tarifas y el plan energético. Un plan de energía lleva 10 años, con lo cual vos necesitas construir un plan que se convierta en política de Estado. Ahora, política de Estado solamente existe si hay un acuerdo de todas las fuerzas políticas, un acuerdo firmado, que te permite a vos tomar medidas dentro de ese acuerdo, y eso obligadamente el resto de la oposición te tiene que apoyar, porque vos acordaste con el plan. Claro. Eso es una política de Estado, eso es una política partidaria, entonces choca con el resto de las fuerzas políticas. Y usted que es consultor, que hace encuestas, que se codea con los políticos y que tiene experiencia en esto, ¿hay forma de recomponer imagen después de una baja como esta y de los errores que acabamos de enumerar? Sí. La sociedad tiene memoria corta en general y perdona. Si de alguna forma se puede... ¿La nuestra en particular? Sí, la nuestra. O sea, la Argentina. Sí, la Argentina, sí. Nosotros perdonamos. Me gustó la definición, sí. No sé si va de la mano del exitismo, lo pienso en el deporte, el jugador que hoy lo detesto, mañana mete un gol y lo amo, bueno, y con los políticos... Y al revés, ¿no? Hoy lo amo, mañana lo detesto, exacto. Sí. La opinión pública es una... la opinión pública en este nivel, la opinión pública tiene distintas capas, ¿no? Más abajo es más densa y se mueven a distintas velocidades, pero el nivel de la política y de los funcionarios y de las imágenes públicas es muy lábil, va de un lado a otro con mucha rapidez. De nuevo, cito el caso de Cristina, 20% y el 70% en el 2011. 2 años después. Ahora, yo coincido con vos porque además en cualquier rubro, digamos, siempre hay una recomposición mientras uno esté en la cancha y esté jugando, y en el ejercicio, digamos, de la función pública y de la gestión se puede hacer. Entonces, a ver, teniendo en cuenta que se puede recuperar la imagen, la pérdida ha sido de 8 puntos porcentuales, y teniendo también en consideración que el tarifazo fue la que tuvo mayor impacto en esta incidencia, quisiera saber, ese 46% de imagen, ¿en qué se sostiene? O sea, vayamos por el lado positivo ahora. Sí. Se sostiene en algo que es curioso, pero que también tiene mucho que ver con el individualismo argentino. Cuando uno pregunta, ¿cómo está la economía? Muy mal, 70%. ¿Cómo va a estar usted? ¿Usted considera que el presidente Macri va a conseguir parar la inflación y arreglar la economía? Sí, 66%. ¿Y eso? Y porque tenemos esperanza. Nosotros, los argentinos, somos bastante irresponsables. Claro. Sí, nos va a ir bien, qué sé yo. Ahora está mal, pero nos va a ir. Hay una expectativa positiva que sostiene la imagen presidencial. ¿Hasta cuánto puede durar esa expectativa? No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de hechos, digamos. Si cometen muchos más errores, cada vez que cometen un error va a disminuir. Si cometen aciertos va a crecer. Claro. ¿No? Si efectivamente la inflación núcleo disminuye, cosa que está en duda. Yo a Todesca yo lo conozco personalmente, al director del INDEC, que es un profesional súper serio. Si él dice ese número, es ese número. No hay ninguna duda. Pero ¿Y le crees ahora y le creías cuando estaba cuestionado por el kirchnerismo también, que fue multado? Sí. Claro. Sí, no, es mi amigo y es un profesional que yo respeto porque técnicamente es correcto. Es correcto, y además no, bueno, lo que sea, pero no va a mentir. En última instancia, si lo presionan para que cambie el número, se va. No, claro. Jorge no hace eso. Pero lo que ocurre es que están midiendo con un sistema. El IPC, el índice de precio al consumidor anterior, medía 800, le llaman variedades, servicios y cosas, ¿no? Productos. Y tomaba 5 muestras de ese producto por día, y después hacía el promedio mensual. 5 por 800 son 4.000 datos diarios. Este IPC está tomando 400 con 3 datos diarios. Está tomando 1.200 frente a 4.000. El dato no es que está equivocado, no es tan sólido estadísticamente hablando. No estoy diciendo que el dato está equivocado, digo que tiene menos solidez estadística. Ahí igual nos perdemos porque, bueno, es bastante complicado. Es complicado, sí. Pero la síntesis es que podría haber alguna variación, digamos. Es como, viste, para los jubilados, cuando te explican cómo es el índice para el ajuste. Ya está. ¿Pero cuánto lo aumenta? Muchas gracias, Raúl.